Cuando llega una crisis vital potente, nadie la elegiríamos. ¿Cómo hago para darme cuenta de lo que sucede, ¿no? Y no quedarme enganchado? Yo quiero ver la vida de una manera determinada. Desde ahí tienes más claridad, más capacidad de decidir qué es lo que quieres. Personas que estén experimentando un proceso, una crisis vital, le podemos poner el nombre que queramos, en las que estamos en un momento sombrío. Hay un mensaje para mí fundamental, es saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y estar ahí, en un proceso de enfoque en el que tú percibes que estás con claridad, que estás con ganas, con entusiasmo. Vas descubriendo qué te sienta bien, qué herramientas te son útiles y te permite, pues desde ahí, ir cuidando todas esas áreas que te permiten tener una vida como quieres vivirla, ¿no? Te hace estar presente, vivir con sentido, encontrar una herramienta fundamental para estar en el estado en el que estoy ahora mismo es lo mejor de mí y siempre dar lo mejor. Hoy tenemos a alguien muy especial. Venimos a compartir, como bien sabéis, que en BESMI visualizamos la salud como un concepto integral, con un símil como de una acrópolis, donde todas las columnas son súper importantes. Y en otros episodios venimos hablando de salud, de hábitos, de nutrición. Y hoy, aparte de tocar todos esos temas, me gustaría presentaros a alguien que se ha reinventado muchas veces, que se autoevalúa muchas veces, que todo ese proceso le ha acabado derivando en alguna de sus líneas vitales y profesionales, y con el que quiero hoy compartir, esos procesos, esas herramientas que nos ayudan a salir de baches, a mantenernos motivados y a disfrutar de la vida en general. Os quiero presentar a alguien a quien personalmente quiero mucho y es un honor tener aquí hoy. Miguel Ángel Moreno, buenas tardes. Muy buena, Ricky. Muchas gracias por venir. Un placer, muchísimas gracias a ti. Un gustazo compartir este rato contigo, que nos conocemos y nos queremos hace muchos años. Y seguro que van a salir cosas bonitas, interesantes y sobre todo, como comentábamos un poco preparando qué enfoque darle, vamos a poder aportar cosas, ojalá que puedan ser útiles para vuestra audiencia, que al final estamos todos interesados en vivir un poco mejor, ¿no? Sí, al final, como tú sabes, la intención de este podcast no es más que aportar valor, aportar experiencias, cada uno está en su punto y que le sirva, ¿no? Y hablábamos un poquito de esa parte de lo que es, todos buscamos plenitud, todos buscamos sentirnos bien, hay quien lo define como felicidad, hay quien lo define como equilibrio, ¿no? Y hablábamos un poco antes de esa sensación de que la salud, la felicidad, la vida, la plenitud, lo veíamos como una acrópolis o una casita que se sostiene en diferentes columnas y como toda estructura, como algunas patas fallen o estén más debilitadas o menos cuidadas, al final no sentimos esa plenitud o simplemente sentimos que algo falla. Entonces, ¿qué es para ti la plenitud o esa sensación un poquito de hoy me siento bien, ¿no? Bueno, y te voy a hablar muy desde mi experiencia personal, porque para cada persona será algo diferente, ¿no? Le pondría unas palabras distintas. Yo experimento plenitud en estos momentos en los que me siento con vitalidad. La vitalidad tiene que ver también con estar conectado contigo, ¿no? Saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y estar ahí, en un proceso de enfoque en el que tú percibes que estás con claridad, que estás con ganas, con entusiasmo. Y eso para mí se nutre de muchas piezas, ¿no? Okay. Cada persona las encontramos a nuestra manera. Afortunadamente, cuando vas aprendiendo algo, tiene la edad, aparte de que te van doliendo algunas articulaciones, tiene ventajas, ¿no? Que es como vas descubriendo qué te sienta bien, qué herramientas te son útiles y te permite, pues desde ahí, ir cuidando todas esas áreas que te permiten tener una vida como quieres vivirla, ¿no? En equilibrio, con energía, disfrutada. Y para ti, si pudiésemos hablar un poco de esas áreas, ¿cuáles son las áreas principales que tú sientes que es importante cuidar para mantenerte en ese equilibrio, en ese avance constante? Vale, estos realmente son áreas que
que a día de hoy son muy sabidas, ¿no? Y están nombradas, casi son de manual, digamos, ¿no? Es verdad que cuando empezábamos a hablar, antes de ponernos a grabar, ¿no? En este momento, me has traído una cosa muy bonita y muy potente, ¿no? Ambos sabemos, porque me conoces bien, que yo he atravesado diferentes momentos en los que ha habido una crisis vital potente, ¿no? Cuando llega una crisis vital potente, nadie la elegiríamos. Se pasa mal, ¿no? Y hay distintos grados. Yo he tenido varios momentos en mi vida en los que un conflicto externo procesado de una manera muy determinada, porque muchas veces es la situación externa, pero otras veces es lo que nos decimos al respecto y cómo la gestionamos. Pues, oye, te ves inmerso en un proceso de desgaste, de mucho pensamiento, mucha activación mental, preocupación, empieza a surgir la ansiedad, te baja la energía, tienes menos claridad y ya se vuelve aquello un cuadro, oye, que ya no es hoy tengo un mal día, sino que he tenido una época, un periodo. Entonces, cuando esto te sucede y tú vienes teniendo una vida feliz y muy equilibrada y tal, de repente te llega un momento de desgaste así y te pilla por sorpresa. ¿Qué me está pasando? ¿No? Y esto, ¿por qué pasa y por qué a mí? Y eso no hace más que alimentar el propio proceso y bucle, ¿no? De desgaste. Entonces, en esos momentos de crisis, yo particularmente, pues he hecho mi propio proceso, como suele hacer muchas personas, en los que empiezas a darte cuenta de qué sí, qué no, qué necesitas, cómo puedes tirar adelante. Y para mí han ido surgiendo de estos momentos difíciles las grandes claves de lo que es mi vida a día de hoy, que fundamentalmente encuentro ese equilibrio a través de decir, yo no puedo atender solo el cuerpo y estar todo el día perfectamente de cuerpo, pero no atender mi mente ni mi emocionalidad, ¿no? Cómo estoy a nivel emocional, cómo están mis proyectos, en qué me estoy enfocando, ¿no? No puedo atender solo lo profesional y descuidar el resto de áreas, ¿no? Claro. Me generaría mucho conflicto. Yo tengo familia, tengo hijos, Entonces, atender de una manera, yo creo que equilibrada y que nos aporte una satisfacción vital adecuada a lo que buscamos, es todo un arte a día de hoy, porque las La velocidad que va todo. Todo viene. Entonces esto requiere de, por un lado, ser muy consciente de los procesos, y aparece una palabra, ¿no? Conciencia, ¿no? Ser consciente, ¿qué es eso? Darme cuenta. ¿Cómo hago para darme cuenta de lo que sucede, ¿no? Y no quedarme enganchado, ¿no? ¿Cómo aprendo a comprender cómo funciona la mente y poder... para un momento, observa, ¿cómo estás? Pues hay muchas herramientas, ¿no? Y luego abordaremos, pues, meditación, mindfulness. Entonces, por un lado, date cuenta de cómo estás y cómo necesitas. Y desde ahí áreas, pues hay que atender el cuerpo, sí o sí. Hay pocas, somos muy jóvenes, pues tiras, el cuerpo no puede con todo, pero el cuerpo hay que atenderlo. Atender el cuerpo hay que darle movimiento, hay que hacer ejercicio, el que te guste. No es que sea obligatorio pero alguno, ¿no? Atiende el cuerpo en ese sentido. Sí, porque hay un compendio ahí, yo creo, ¿no? Entre que es clave por lo que te trae en el momento, ¿no? Todas esas hormonas, endorfinas, neurotransmisores que hacen que te sientas de una manera. Está esa parte de mantenerte joven o mantenerte activo si queremos que el templo nos acompañe. Pero has dicho algo muy interesante, que es que te guste también, ¿no? Que la actividad a lo mejor no es donde más calorías quemas, pero a lo mejor es que sociabilizas o a lo mejor, ¿no? Y entonces a mí me gusta ver como ese trío, porque todos sabemos que es clave y nos cuesta, ¿no? Sí, sin duda. Busca lo que menos te cueste o encuentra la manera de hacerlo. Y ahora te voy a poner ejemplos, por ejemplo, de cosas que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, salgo a caminar todas las mañanas temprano. Yo me gusta madrugar, me gusta pues tener mis hábitos, mis rutinas, sobre todo para no tener... Los hábitos tienen una cosa muy buena y es que no te levantas y, bueno, ¿yo hoy qué voy a hacer? ¿Hoy camino y no camino? Lo tengo claro. Yo ya lo tengo establecido y me levanto y camino, ¿no? El cuerpo hay que cuidarlo, decíamos, como por áreas. El cuerpo hay que cuidarlo y el deporte, el que te guste, y búscalo de la manera que te guste. Pues te puedes dar un paseo, puedes ir a la montaña, puedes hacer pesas, lo que quieras, pero el cuerpo hay que atenderlo y también hay que darle alimentación adecuada y descanso. Y oye, a día de hoy tienes tiempo de cocinarte todo súper rico, maravilloso. Que no, pues los suplementos son una vía maravillosa de complementar eso que una alimentación regular no nos da. Pero el caso es que tengamos esa visión de que el cuerpo es el templo. A partir de ahí, la mente que atenderla y cuidarla también. Nútrete de contenido inspirador. Observa qué dejas que entre. Si yo me veo el telediario a todas horas, por más que sean inputs que aparentemente pasan...
eso está en mi cabeza y genera una impresión de que todo está aparentemente mal. Y si hay muchas cosas que están mal, y hay otras que no lo están. Entonces, nútrete de contenido inspirador, de contenido que en la medida de lo posible, ahora mismo hay podcasts, hay cursos maravillosos, hay mucha información, libros. Deja que entre a tu cabeza aquello que te va a hacer vibrar, ¿no? Y que va a resonar en ti de una manera bonita, constructiva e inspiradora. Claro, que te nutra. Que no entre basura. Sí, Bueno. porque has dicho algo muy interesante, porque a lo mejor no miras que entran, pero ya dentro no siempre controlas todo lo que pasa luego cuando eso entra ahí, ¿no? Entonces, Una vez que entra, o sea, te voy a poner un ejemplo. Tú vas por la calle, o sea, somos animales y hay todos unos procesos biológicos que suceden, ¿no? Psicofísicos. Tú vas por la calle y hay una escena de violencia, ¡buah!, una pelea tal, y a ti se te dispara la adrenalina, el cortisol. Todo eso está dejando una huella en tu organismo. Entonces, bueno, hay situaciones inevitables que se dan espontáneamente en la calle, pero no hagas por nutrirte de contenido, bueno. El cuerpo es fundamental, la mente es fundamental, las relaciones es clave, ¿no? Busca esos vínculos de profundidad, esos vínculos de confianza, ¿no? Busca conectar también en la intimidad de una conversación con gente que te nutre, observa qué tipo de relaciones tienes, ¿no? Y para mí hay una dimensión que también es clave y que muchas veces se deja de lado, que es la dimensión más profunda del ser humano, que es la que da un poco da sentido, ¿no? Y eso tiene que ver con estar conectado a su vez, con trabajar esa conciencia de interconexión con el resto, ¿no? Y darnos cuenta que estamos conectados a todo realmente, de alguna manera, es la que te da un conocimiento más profundo de ti, ¿no? Te hace estar presente, vivir con sentido, encontrar el milagro en todo, salir a pasear por el campo y decir, wow, ¿no? Sobrecogerte, vivir la vida con mirada de principiante, ¿no? Con ojos de sorpresa. Y esto es muy nutritivo. Son todo, de alguna manera, casi si lo mirásemos de manera fría, lo podríamos entender como estrategias. Yo te estoy hablando de mis estrategias. Y es muy personal, pero sin duda esto ha cambiado la manera en la que yo percibo la vida, ¿no? ok. Perdona, Enric, que te iba a decir una cosa. Y no es algo que una vez lo comprendes, lo tengas para siempre. No. Hay que trabajar, o sea, hay una Para disciplina. interiorizar algo. Es decir, una mirada constructiva no surge un día y dice, pues ahora está, sino es un entrenamiento. Y ahora, si quieres, pues podemos ver cómo entrenar cada una de las áreas, pero es un entrenamiento. Lo primero tiene que haber una voluntad de percibir, de graduar las gafas de una manera. Yo quiero ver la vida de una manera determinada, porque ya sé que todo lo que vemos es subjetivo, está filtrado por nuestros esquemas cognitivos. Bueno, pues vamos a ver la vida de una manera constructiva. ¿Cómo se hace eso? Pues hay determinados entrenamientos para ello, ¿no? Muy interesante. Y yo creo que vamos a abordar un poquito de herramientas en ese sentido, ¿no? Porque tú hablas de tu experiencia, pero nos parecemos mucho los humanos. Y claro que no somos todos iguales, pero bueno, científicamente somos muy parecidos, ¿no? Genómicamente. Y yo creo que parte de lo que intentamos hoy es que muchas de esas herramientas nos valen, muchas las podemos conocer, pero te tienen que venir en un momento especial. Pero me ha gustado mucho esa parte de entender que no mucho no se trae de serie, pero se trabaja. Se practica, se tiene una actitud, una voluntad y cada vez el proceso es más cercano, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú un poquito así para pulir lo que entra, las maneras de verlo? ¿Qué técnicas te ayudan a ti en el día a día? Pues, por ejemplo, te puedo hablar, yo en mi día a día, una herramienta fundamental para estar en el estado en el que estoy ahora mismo es mindfulness, ¿no? La atención plena. Esto es una práctica. Y como todo, pues hay unos pasos para aprenderla. Okay. Nosotros desde Escuela Crecimiento Integral, que es uno de los proyectos que sabes que tengo, tenemos un curso para esto y lo enseñamos. Y para mí esto impregna mi día a día. ¿Qué es mindfulness? Pues mindfulness, en palabras de Jon Kabat-Zinn, la persona estadounidense, ¿no? Este doctor que acuñó este término. Precursor un poco de estos. El precursor, el que dio a conocer esto en Occidente. Esto al final viene de técnicas de meditación milenarias, se nutre del Zen, ¿no? Del budismo, técnicas meditativas que se llevan utilizando miles de años, pero que en Occidente la visión más científica pues las ha parado. Un poco de pseudociencias, ya está a día de hoy como muy integrado, sabidos los beneficios.
Mindfulness, él dice, es el estado de conciencia que surge al enfocarnos voluntariamente, deliberadamente, en la experiencia del momento presente, tal cual es, momento a momento, sin juicio, con una mirada de apertura, de aceptación incondicional a lo que la experiencia te trae. Entonces, fíjate los componentes que tenemos. Enfoque. No es lo mismo una mente caótica, pensando en cualquier cosa, que una mente enfocada. ¿Enfocada en qué? En lo que la experiencia me trae. ¿Qué hay en la experiencia? Pues sensaciones, hay emociones, hay pensamientos, y yo voluntariamente me enfoco en atestiguarlos, con una actitud muy determinada. ¿Cuál es la actitud? Apertura incondicional, sin juicio. Es decir, ¿la experiencia me está resultando agradable? Atestiguo. ¿La experiencia me está resultando desagradable? Atestiguo con la misma apertura, sabiendo que las sensaciones surgen y desaparecen, todo es impermanente. Cuando tú te ejercitas en tener, en un principio, el mindfulness tiene como dos patas. La meditación formal, ¿Ok? que es la sentada, el entrenamiento de la atención, la gimnasia sagrada. Te sientas simplemente, no tiene nada de esotérico, es sentarte a observar la respiración, cómo el aire entra y cómo sale, con esa actitud de apertura. Que lo que estamos generando ahí es ese foco del que hablabas antes para no tener la mente errática, ¿no? Eso es, Que nos capacidad permite de estar enfocado. Y por otra parte, en esa actitud de amabilidad, de apertura, una actitud compasiva a lo que el presente nos trae, lo que estás es desactivando desactivando tu reactividad. Es decir, como esto me gusta lo quiero retener y como no me gusta lo rechazo, ¿no? Sabiendo que todo es impermanente, surge, desaparece, te vuelves un testigo ecuánime de todo lo que surge. ¿Qué te da esto? Cuando tú tienes entrenado en esta patita que decimos de la meditación formal, la tienes bien entrenada, tu sentada, lo llevas a tu día a día, porque de nada te sirve meditar si luego en el día a día reaccionas todo el vas rato. como pollo sin cabeza. Los beneficios los empiezas a percibir cuando mantienes, en la medida de lo posible, a ratos, una actitud meditativa en acción y estás sereno. Si estamos hablando, estamos a lo que estamos, ¿no? Si voy conduciendo, no voy en piloto automático pensando en la lista como la voy, presente, conectado con la respiración, con las sensaciones. Esto te lleva cada vez a ser más consciente de tus estados internos en estados más sutiles. No hace falta para percibir, por ejemplo, una emoción. Me estoy enfadando en una conversación. Para nada te dejas de enfadar. Sigues sintiendo lo mismo. Enfado, alegría, lo que sea, ¿no? Cualquier emoción. No, percibes el enfado, pero no lo percibes cuando ya explotas, ¿no? Y estallas Claro. sino que percibes, te estás dando cuenta que te estás enfadando y te estás dando cuenta a su vez de qué pensamientos están generando el enfado. Y te das cuenta de que los pensamientos son solo pensamientos, no son necesariamente la realidad. Te das cuenta de que hay un juicio de la situación, ¿no? De alguna manera, el trabajar esa capacidad de autoobservarte te permite tomar un poquito de distancia de tu realidad y esto es como cuando en la superficie de un océano hay olas tremendas, hay una agitación tremenda. La vida en el día a día es pura agitación, pura agitación. Tú puedes estar en la superficie zarandeándote con todo o puedes ir a tu interior, a esa capacidad de observar, que es como bajar 2 metros por debajo de la agitación y estás en contacto con pleno océano, viendo la agitación, pero a ti no te zarandea. Desde ahí tienes más claridad, más capacidad de decidir qué es lo que quieres, de una manera menos reactiva. Esto combinado con que empiezas a comprender el funcionamiento de la mente y empiezas a ver qué tipo de pensamientos te ayudan, te potencian, qué tipo de creencias hay tras esos pensamientos. Es todo un trabajo, ¿eh? Claro, bueno, y que esas tendencias, pero al final estás dando razones, esto es un esfuerzo y lo que queremos un poco compartir es las razones por las que hacerlo, ¿no? Total. Al final... Las razones por las que hacerlo, Rick, mayor bienestar. O sea, cuando implementas esto en tu vida junto con más cosas, ¿no? Cada uno vamos encontrando las nuestras. Igual hay quien dice, pues oye, pues esto a mí no es lo que... pero sin duda hay estudios, o sea, la neurociencia a día de hoy ha
súper comprobado Sí. que la gente que medita o que practica mindfulness con regularidad tiene mucha más capacidad de atención, mucha más capacidad de autogenerarse estados de calma, de sosiego. Un ejercicio tan sencillo. Y perdona que te corte, incluso añadiría, el otro día veía una conferencia de un doctor muy interesante, don Manuel Sanz Segarra, que lo he oído en otros sitios, pero ese concepto de que yo creo que también se dice de que un gran porcentaje de las enfermedades que tenemos son el resultado de emociones no gestionadas o de mucho de este run run, llamémoslo así coloquialmente. Entonces, Total. es otra de las razones. O sea, está esa razón, yo creo, del hoy, de cómo soy más ecuánime, disfruto más de todo y soy mejor compañía, mejor pareja, mejor marido, mejor hijo, mejor padre. Pero no olvidemos que todo eso, como tú bien has dicho, la neurociencia ha demostrado que es una ayuda, o sea, es como un vaciado de todo eso que hace que, bueno, no podemos cuantificarlo, pero sí que surjan menos enfermedades o por lo menos las derivadas de todo esa mente errática, ¿no? Sin duda, sin duda. En la medida que vives una vida que te aporta más satisfacción en muchos sentidos, van a surgir menos dolencias, ¿no? Porque la mente en sí tiene el poder tanto de llevarnos a lugares muy luminosos como muy oscuros, ¿no? Me ha surgido antes una pregunta y te la quería hacer ahora. ¿Tú crees que la mente tiene tendencia a ir a la oscuridad si no le damos camino? Sin duda. Cuando no tienes la mente enfocada se activa lo que se llama la red neuronal por defecto. Okay. La red neuronal por defecto, o sea, tú dices, ahora voy a descansar, no pienso en nada. Tú estás pensando en cosas todo el rato, no tú voluntariamente. Tu mente sigue funcionando y ahí lo que trata es de recordar cosas que han sucedido, conectarlas con otras cosas que conoce, anticiparse a situaciones futuras, ¿no? Entonces, al final, la proyección hacia... Siempre se habla, si pudiésemos estar conectados en el presente, aquí no hay problema ninguno, ¿no? Pero siempre hay proyección hacia el futuro, que nos genera ansiedad, o recuerdo de cosas que han sucedido y nos quedamos enganchados. Hay una conexión absoluta entre cuerpo, mente y emoción y pensamiento. Tienes un recuerdo y tú igual no eres ni consciente de ello. Esto sucede a nivel inconsciente. Pasa un recuerdo, eso activa el recuerdo de eso, una microemoción que de repente se expresa. ¿Qué es una emoción? Pues un pensamiento que pasa a volverse corporalidad, desata una bioquímica. Me imagino algo que me pasó que me dio mucho miedo en el pasado y que no quiero que se repita, ¿no? Me quedé sin trabajo, pasé unos meses en una situación económica muy difícil, me estoy inventando cualquier cosa. Y ahora veo una noticia de que viene una crisis. Viene una crisis y la otra vez lo perdí todo y de repente se activa. Esto puede ser muy exagerado o sutil, pero aunque sea sutil, hay una descarga ahí de adrenalina, de cortisol, de tal. Y eso se traduce hasta en la tensión muscular. Claro, de repente, no hay más adrenalina, tú tensas un poquito el cuerpo, porque tu organismo se está preparando para la lucha o para la huida. Las pupilas se dilatan, o sea, es que el cuerpo reacciona a los pensamientos a través de la emoción. ¿Qué pasa? Que todo eso... en la naturaleza, tú dices, hay una tendencia, claro, es que en la naturaleza eso es necesario. Viene el león, bueno, más te vale correr, ¿no? Y tener la pupila muy enfocada, ¿no? La visión pierde visión periférica y tienes visión mucho más focalizada. ¿Qué pasa? Que cuando no hay un peligro real, que en nuestra sociedad pues muchas veces no viene un león, sino que son mucho proyecciones de lo que podría llegar a pasar, pero no es real, vives en un desgaste permanente. El cuerpo está preparado para tener un pico de lo que sea, de una activación hormonal y de neurotransmisores, que pasado un tiempo, mediante la acción, has corrido, hasta cae, ¿no? Claro. Pero si tú te tiras un día así y al día siguiente esto te preocupa, fíjate, no te estás ocupando, te estás... preocupando. Te estás ocupando antes, ¿no? De tiempo. Igual no pasa nunca, igual no llega la crisis, pero tú ya estás ahí un día, otro día, ahora empiezo a dormir mal, ahora se me quita un poco el hambre. Eso genera un desgaste que estás dejando una huella. Total. De hecho, algo que cada vez tenemos más claro es cómo trabajar por ello, pero también lo que deja, ¿no? Y hablamos muchas veces de esa inflamación de bajo grado que genera todo este estrés, ¿no? Que se utilizan pues desde cosas como la meditación y hábitos hasta suplementos como puede ser la cúrcuma o como puede ser un detoxificante, ¿no? Pero qué importante es, no lo vemos, pero se va sumando todo ese estrés que nos genera toxinas y que nos genera cosas que no vemos hasta que vemos y es un poco tarde a lo mejor. Sí, sí.
va dejando una huella y hay un momento en el que aquello ¡pac!, se somatiza y pasa a ser más visible, ¿no? Y de repente, uy, que hay un toque de atención, ¿no? Claro. Normalmente el síntoma, bueno, viene a recordarnos o a obligarnos a mirar, ¿no? A repasar determinadas áreas de nuestra vida, casi siempre un síntoma incómodo nos invita a aprender algo, ¿no? En ocasiones podemos revertirlo y otras lo que nos toca es trabajar una aceptación muy profunda para desde ahí generar una identidad más ampliada de nosotros mismos, en la que eso también cabe y lo podemos manejar. Siempre hay una fase de mucha resistencia, yo no quiero esto que me ha pasado. Claro. Y luego, pues muchas veces el camino para trascenderlo pasa por la aceptación de lo que hay y desde aquí qué podemos hacer, ¿no? Desde el aprendizaje, desde todo eso también, que al final casi siempre vemos que ha sido positivo, pero cuando uno está ahí dentro muchas veces no. Que también se trabaja, ¿no? Esa parte de intentar desde dentro decir, bueno, igual no estoy excesivamente cómodo con esta situación, pero entiendo que me va a llevar a buen puerto o a ser un yo un poco más grande, equilibrado, poderoso, feliz, como cada uno pueda salir de ahí, ¿no? ¿Tú recuerdas un poquito algún punto en el que te hayas visto en un gran cambio aparentemente cuando todo estaba bien y un poquito como qué cambios, o sea, qué cositas han hecho en ti como para decir, pues a partir de entonces la verdad es que opté por este tipo de cosas o algo así, ¿recuerdas? Sí, yo, vamos, recuerdo momentos así, puntos de inflexión que han tenido mucho que ver, como te decía antes de empezar, ¿no? Con esas fases de crisis, ¿no? En mi caso, han sido en momentos en los que había algún acontecimiento externo que generaba cierto movimiento. Ok. Pero yo ahora analizándolo y viendo, ¿no? Y conociendo pues que soy bastante sensible, ¿no? a mi propia emocionalidad y demás, pues me quedaba muy enganchado a maneras de resolver y la propia preocupación por cómo resolver un problema que se estaba dando acababa siendo el propio problema, la propia preocupación. Es como muchas veces cuando nombramos hay miedo, vale, pero ya cuando tienes miedo al miedo es un bucle que se... Entonces cuando atraviesas una época así más difícil y llegas a experimentar un desgaste intenso, hay un momento en el que sí o sí buscas, ¿no? Buscas alternativas, ¿no? Y buscas cómo... Y ahí he ido aprendiendo diferentes cosas, ¿no? Pues en la primera crisis me formé como terapeuta transpersonal. La psicología transpersonal es una corriente de psicología humanista que incluye dentro, bueno, pues, herramientas de psicoterapia habituales, junto siempre con la meditación y mindfulness como herramienta fundamental que acompaña un proceso terapéutico, ¿no? Yo me formé primero como terapeuta transpersonal, después como coach. Al final, todas esas herramientas que yo he ido aprendiendo son las que voy implementando en mi día a día, ¿no? Entonces sí, para mí los puntos de inflexión han sido las crisis, que siempre bromeo y digo, bueno, pues entonces si estás aprendiendo mucho con las crisis, qué bien, que venga. Cuidado. Prefiero no aprender. Claro. Cuando vienen, ¿no? Es un poco broma, no es elegido. Además, a mí esto sí me ha pasado y me genera mucho desconcierto. Tienes una crisis potente, aprendes cosas, bueno, y te crees que ya esto no te puede volver a pasar. Y de repente pasan años y vuelves a tener algún momento muy duro y dices, joder, yo pensaba que tenía determinadas cosas superadas. Amigo, claro, somos vulnerables y nos llegan de vez en cuando momentos que nos cuestan y que nos hacen tocar fondo y volvemos a desplegar una y otra vez nuevos recursos. Yo esto sí es un mensaje que me gustaría traer, ¿no? No es fácil hablar de la propia vulnerabilidad, es un poco desnudarse, ¿no? Pero a su vez siento una responsabilidad, un querer ponerme al servicio. Sabemos que muchas veces es tabú, la gente no nombra sus procesos difíciles porque, bueno, parece que es una debilidad. Para mí no es debilidad, es vulnerabilidad, que es muy diferente. La vulnerabilidad es el terreno fértil donde todo es posible, igual que entras en contacto con esa parte, con tu propia sombra, y la puedes mirar y darle mucho cariño, desde ahí hay un tremendo potencial por explorar, ¿no? Entonces, a las personas que estén experimentando un proceso, una crisis vital, le podemos poner el nombre que queramos, en las que estamos en un momento sombrío, hay un mensaje para mí fundamental, es no lo dudes, aún no has visto, igual no tienes claro todavía el camino, pero esto te va a traer mucha claridad y mucha lucidez hacia futuro. Es como
estás experimentando una transformación. Ahora mismo eres la mariposa que está en formato de capullo, ¿no? Claro. Y no está viendo la luz y dice, ¿qué me está pasando? Pero luego lo que viene detrás es mucho más expansivo, ¿no? Y ahí en esa primera etapa, porque me parece muy interesante, o todos nos hemos visto, o nos veremos, o hay quien en este momento está en eso, ¿no? Y creo que hilo con algo que has dicho antes, entiendo y veo dos grandes áreas. La primera es despersonalizarte de un poco de todo eso, ¿no? Que hablo de eso que decías un poco, de dar un pequeño paso atrás, en esa conciencia. Todos nos vemos de repente sobrepasados por nuestros pensamientos, perdemos la perspectiva, ¿no? Entonces, entiendo por tu sabiduría, que además es muy curioso que estos caminos te han llevado a formarte y a crear la escuela de desarrollo integral y demás, ¿no? Pero que ahora entraremos en ello. Entonces, tú recomiendas una primera parte en la que tú paras y te despersonalizas un poquito, igual no es la palabra, pero Sí, trabajar la capacidad de no todo lo que desidentificarte. eso, desidentificarte de tus pensamientos, de ese bucle, intentar verlo un poquito más para atrás, entendiendo que todos nos parecemos y que posiblemente todo tiene un fin y además posiblemente salgas reforzado y aprendiendo cosas, y de ahí cuando consigues un poco a través de ese mindfulness y ese parar, ver que es normal y que está pasando, ¿cómo puedes abordar, cómo crees que es ese segundo paso de empezar a sacar conclusiones un poquito? O cómo... Porque yo creo que casi siempre nos bloqueamos en el primero. Vale, fenomenal. Mira, yo creo lo primero es muy importante tener en cuenta que son procesos, ¿vale? Que no va a haber algo que alguien toque aquí, ¡pam!, o tú tengas una comprensión y ya está, ¿no? Y incluso es muy desconcertante que puedes ver que estás recobrando la energía, el entusiasmo y de repente volver a sentir un retroceso. Son procesos con sus altibajos, ¿no? Lo segundo es tener muy presente que tras una crisis hay una oportunidad. Ok. Aunque todavía no esté desvelada. Y anclado en que esto va a durar un tiempito, este proceso, y va a haber una oportunidad, aunque todavía no esté desvelada, ¿cómo hacemos ese recorrido? Hay elementos potenciadores que te van a ayudar a que ese proceso, pues seguramente lo vivas de una manera menos dolorosa y llegues a mejor puerto, ¿no? Con más claridad. Por un lado está que desde el principio lo que decíamos, cuida tu cuerpo. Hay veces que cuando estamos así, es que me apetece menos, es que no. Bueno, nos metemos en el bucle típico de comer peor, dormir peor y todo nos lleva... Te alimentas peor, duermes peor. Entonces, intenta cuidar tus horarios de sueño. Pues ahí podríamos entrar. Pues quita elementos electrónicos ya un rato antes, tal. O sea, a ver, o sea, es en los momentos donde más importante es cuidar esas bases, aunque no tengas fuerza. Siempre. Ahí va a ser clave para poder hacer un tránsito por ese proceso más difícil. Y luego ya dirás, y ahora que estoy aquí, manténlo preventivamente, ¿no? Que lo que hablamos de salud preventiva, hay que cuidarse siempre. Siempre. Pero cuando estás ahí, cuida el cuerpo, cuida las relaciones, apóyate en las personas que tal. Hay veces que no quiero es que me da esta vergüenza que me vean así, ¿no? La gente nos queremos ayudar unos a otros. Tus amigos no se van a avergonzar ni van a pesar. O sea, ya vamos a quitarnos de tabús y vamos, oye, necesito ayuda, ¿no? Necesitaría hablar un rato. Claro. Busca un proceso si puedes. Que todo eso acerca además mucho. Muchos de estos momentos acercan muchísimo a tu gente. Acerca mucho. Si puedes hacer un buen proceso terapéutico, ¿no? Poder estar acompañado por una persona formada, especializada en eso, que te pueda acompañar, te puede dar mucha claridad, te puede ayudar con muchas herramientas concretas. Oye, vengo, lo que sea, ¿no? Pues mira, vamos a hacer esto ahora. Entonces, si puedes hacer un proceso terapéutico, bioquímica, ¿cómo podemos? Oye, que me estoy nutriendo bien, pues muchas veces es que te haces un análisis y tiene los parámetros. Oye, que tiene la B12 por los suelos, o que, bueno, mira a ver cómo estás, porque todo influye en todo. Claro. El cuerpo influye en cómo está tu mente y los pensamientos influyen en cómo está tu cuerpo, está todo absolutamente conectado. Si puedes, reconecta con qué te hace disfrutar, aunque sea mínimo. Muchas veces tenemos un problema en un área y las nubla todas. Imagínate, tengo problemas en el trabajo y de repente esto empieza a afectar también. Llego a casa mosqueado y discuto con mi familia y ya no salgo a hacer deporte. Empieza como a extenderse, ¿no? Mira a ver qué cositas sí disfrutas y esas potencialas.
Luego, a nivel cognitivo, hay una parte muy potente de qué nos decimos al respecto. Como bien dices, la mente tiene una tendencia por este impulso de supervivencia que tenemos en focalizarse en lo peligroso. Entonces, pues tu mente va a tender en esos momentos a darle vueltas, pues de vez en cuando. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho lo que te digo, hacer como un ayuno de información y solo dejar que entre lo nutritivo. Yo me levanto, me pongo mi podcast inspiradores, que yo siento que estoy aprendiendo, que mientras estoy en la escucha consume libros, ¿no? Lee libros que te inspiren, que te nutran, que te aporten nuevas perspectivas. En definitiva, mantén tu mente también enfocada. Que es otro tipo de meditación, Es completamente. otro tipo de meditación. Y te diría, y ahí ya casi lo conecto un poco con el tema, pues emprendimientos, también sabes que yo tengo varias líneas. Claro, porque yo me gustaría, creo que esto es muy útil lo que estamos contando, pero si alguien quiere ahondar y aprender y demás, yo sé que vosotros tenéis algo precioso. ¿Me puedes contar un poquito a qué cursos puedo acceder un poco en la escuela? Porque yo tengo muy claro que esto es útil para todo el mundo y ya se ha desmitificado, cada vez esto suena más cercano, pero a veces hay tantas cosas que uno no sabe a qué acercarse, porque sí es muy curioso, como te he dicho, una de esas oportunidades de tus procesos fue generar esto, ¿no? ¿Cuentas un poquito cómo...? Sí, total. Sabes que me he dedicado muchos años a hacer acompañamientos terapéuticos. Y durante la pandemia, que andábamos todas las personas que tenemos actividades muy presenciales, pues viendo, oye, cómo pivotamos a una parte más digital, junto con Tere Andrés, una compañera psicóloga buenísima. Sacamos Escuela Crecimiento Integral, una plataforma en la que pudiésemos acompañar de distintas maneras y ofrecer diferentes servicios para acompañar estos procesos, ¿no? Ahí hacemos tanto talleres presenciales de distintos tipos, ofrecemos servicio de terapia, ¿no? Somos un equipo de terapeutas que acompañamos los procesos de las personas, y luego tenemos formaciones. Pues hay una formación de mindfulness, está toda en audio. Soy yo explicándote distintos ejercicios para que todos los días te pongas un audio, lo hagas. Bueno, tenemos otra formación de autoestima. Tenemos distintas formaciones así online. Y luego está la otra línea en la que sabes que llevo este tipo de trabajo para desarrollar una versión de nosotros mismos que puede vivir una vida satisfactoria, que te permite tener unas relaciones sanas y saludables, que te permite tener claridad y saber qué es lo que quieres. Lo llevamos a empresas, ¿no? Con actividades de team building. Tengo la otra línea que tú conoces también muy bien, de actividades de team building con una profundidad grande, ¿no? Generando espacios de conexión en los equipos, generando sensación de piña, de que remamos todos a una, ¿no? Entonces, estas líneas, para mí, tener un propósito, un enfoque, sentir que tienes algo potente que puedes dar a los demás, para mí es otra de las patas y de los pilares fundamentales en el bienestar de una persona. Ese propósito, ¿no? Ese propósito. Ese sentir que tienes un proyecto que te entusiasma, ¿no? Cuando estamos un poco más bajos de energía, no te apetece hacer ni lo que te suele gustar, ¿no? Ese es momento de hacerlo aunque no te apetezca. Recuerda esto, es importante. No me apetece, hazlo aunque no te apetezca. Ya te apetecerá. Claro. O sea, no es voy a esperar a que me apetezca y cuando me apetezca lo hago. No, es lo hago y a base de hacerlo me apetecerá. Llega un buen día, que es activación física, mental. Porque ¿no? además conecta con esas neuronas espejo de que te ha gustado y posiblemente te vuelva a gustar. Hay una frase muy bonita que dice que la vida es un poco como montar en bicicleta, ¿no? Que no hay que parar la inercia porque te caes un poco también, ¿no? Y lo vinculo a esto que dices un poquito de forzarte a algo que sabes que te gustaba, igual cambias y resulta que luego dejas de hacerlo, pero en esa acción, ¿no? Yo hay veces que lo nombro como, mira a ver qué cosas sabes que te hacen bien y hazlas, todas. Porque no puedes aislar variables. Luego cuando sales y cuando estás a tope, ¿no? Te sientes vital, enérgico, con entusiasmo y dices, de todo lo que he hecho, ¿qué es lo que más ha influido? No lo sabes. Es multifactorial lo que te lleva a entrar en un proceso más de crisis y es multifactorial lo que te hace. Entonces tú dices, a ver,
¿Comer bien es importante? Sí. ¿Hacer deporte? Sí. ¿Nutrir la mente tal? Sí. ¿Meditar y aprender a estar enfocado, generar? Sí. ¿Tener proyectos que tal? ¿Tener relaciones? Tú hazlo todo y no busques el resultado inmediato. Simplemente hazlo. Desvincúlate del resultado. El resultado va a llegar. Si tú haces muchas cosas que son buenas para ti, tarde o temprano, de repente, uy, ¿cómo estoy? Y llega un momento que, oye, qué bien estoy, ¿no? Y lo que te decía en mi propio proceso ha tenido mucho peso el sentir que me pongo al servicio de otros, ¿no? De alguna manera este podcast casi lo percibo así. Total. Es decir, ojalá, si digo una cosa que sirve así de poquito a alguien que tal, misión cumplida, ¿no? Y este levantarte por la mañana teniendo un proyecto, vamos a crear ahora la escuela, o voy a crear, ¿no? La plataforma de Team Building, ya muchos años con ella, pero seguimos creando productos, ¿no? Y vamos a diseñar este programa que me han llamado de una empresa para organizar un programa con este grupo determinado que tienen este reto. Pues eso es estar activo, estar enfocado en proyectos bonitos que te nutren, que te hacen estudiar. Oye, ¿cómo hago yo para tal? Tienes que investigar. Te mantiene fresco. Estás nutriendo a la vez mente, propósito profundo, estás en acción. Esto es muy importante. Sí, la verdad es que lo del propósito, y me gustaría compartir que no siempre hace falta que sea un gran proyecto, como en tu caso, que trabajas por toda España, en las primeras marcas que todos conocemos. Es cualquier cosa, porque es la sensación de tener un propósito. Igual es hacer maquetas, es salir con tus nietos, o sea, es lo que sea, que como tú bien has dicho, es esa parte de tener un propósito, muchas veces se une a servir, porque es verdad que somos todos diferentes, pero nos parecemos, y hay mucha conjunción en que el servir hace mucho bien, ¿no? Y el tener esa mente enfocada en algo y demás. Y ahí invito a que no tiene que ser todo grandioso, no tiene que ser un emprendimiento, no tiene que ser una ONG, puede ser ir a dar de comer en un comedor o simplemente escuchar a tu vecina o ir a hacer un deporte o algo que te guste, ¿no? Sin duda, Ricky, eso es clave. Porque a veces parece que tiene que ser todo... No, tú puedes, a mí me gusta decir, sales por la puerta de casa a hacer la compra, hacer lo que tengas que hacer. ¿Cómo puedo yo hacer hoy que la vida de las personas con las que me cruzo sea un poquito mejor? Pues, una sonrisa. Con un microgesto, con una sonrisa, ¿no? No es lo mismo pasar y decir, buenos días, al del ascensor, que decir, buenos días, ¿qué tal? O, bueno, una interacción en la que tú percibes, o sea, un poco el objetivo sería ver si con todo aquel que me cruzo se va un poquito mejor de lo que llega. ¿Cómo? Porque tú ya ahí te estás poniendo al servicio, y es muy curioso. Cuando tú te pones al servicio, tratas de ayudar a otros, dejas de estar tanto en ti. Empiezas a estar con el foco más fuera. ¿Cómo yo puedo ser de utilidad? Eso te hace que la rumiación, que siempre en procesos así de desgaste se genera mucho, estar dando todo el día vueltas a lo tuyo, date a los demás, ¿no? Ponte. Y luego también, inconscientemente, cuando tú estás dándote a los demás, conscientemente para ti, te das cuenta que tienes cosas para dar, ¿no? Lo que sea. Puedes hacer un voluntariado, puedes... Sí, vale lo de la sonrisa que hablábamos hace un momento, sí. Y más allá, si dices, bueno, yo tengo determinadas cualidades, todas las que sean, todos aprendemos cosas en la vida y vemos cómo pueden ser de utilidad para otros. Es todo esto que yo sé, mi propia trayectoria, lo que sea, ¿no? ¿Cómo puede ser de utilidad? Esto es muy nutritivo. Igual, son como, yo diría, como fuentes de vitalidad. Claro. Hoy un poquito estoy cuidando el cuerpo, la mente, tal. Tiene un sentido, ¿vale? Todo eso, luego... La vida no es lineal ni plana, todos experimentamos momentos de dolor, situaciones vitales que son difíciles, pero bueno, vamos estando bien armados con una buena caja de herramientas emocionales, claro, ¿no? Claro. Para transitarlo. Todas estas herramientas que trabajas en ti y que has trabajado y que nos compartes, ¿cómo te están ayudando a comunicarte con equipos, a conectar con personas, a empatizar? Claro. Porque te has hecho un referente de Sí, levantar a 150 personas y hacerles sentir bien en 20 minutos. Sí. ¿Qué nos podemos llevar? Porque al final trabajamos en oficinas, tenemos familias. ¿Qué nos podemos llevar un poquito de esto? Pues mira, y yo sé que todas muchas veces, perdona, que me has enseñado mucho sobre esa compasión con el otro, sobre, bueno...
Sí, todo cambia muy deprisa y también el paradigma de lo que venía siendo el liderazgo ha cambiado, ¿no? Y cómo se gestionan los equipos, las mismas generaciones que entran, no es lo mismo una No queremos lo generación. mismo, está claro. Claro, entonces va cambiando, ¿no? El modelo de gestión. A nosotros en las actividades de team building muchas veces nos llaman personas, nos llaman pues gerentes de equipos, ¿no? Managers o personas a lo mejor de recursos humanos que tienen la función de organizar un evento y te describen situaciones muy similares, aunque sean equipos Dispares de distinto de perfil. sectores, claro. Pues muchas veces, oye, el mercado es complejo, todo es muy volátil y entonces hay que hacer ajustes constantemente, esto genera cierta sensación de incertidumbre y bajo tensión todos tendemos un poco a ponernos más en modo protección, entonces pedir a un equipo que sea muy colaborativo y que... Cuando a lo mejor van a echar gente o vienen de echarla o pasan cosas, Claro, recortes claro. o... Entonces, bueno, pues hay veces que hacemos actividades que van muy enfocadas a generar ese sentido de pertenencia a través de comprender que el resultado final depende de todos, ¿no? Trabajamos con la música, o sea, soy percusionista y nuestra herramienta muchas veces estrella es a través de la música, de la percusión. Sintonizamos grandes equipos, tú lo has visto, pues de 500, de 1000 personas, de lo que haga falta, o grupos de 20, da igual. Y de repente laten todos a un pulso común y se dan cuenta de que cuando están todos conectados, todos en la escucha, ¿qué valores son importantes para que un equipo conecte entre ellos? La escucha, para eso hay que trabajar la escucha activa, la capacidad de estar presentes, conectados, de ponernos al servicio. Nombrabas la compasión, ¿no? Eh, Sobre mm, todo la nombraba porque no solo quería ver aprendizajes para con equipos, pero también iba un poco a esa parte de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos en este proceso, y no tiene por qué ser un mal proceso, sino esa parte de pues serte más suave muchas veces. Yo me he reconocido en un proceso e incluso enfadado contigo mismo porque tu vida va bien y no deber estar así, ¿no? Y a veces hay algunas mm. cosas que no debemos dejar de recordar, que nos valen para el otro, para escuchar, para atender o para... pero también Sí. para nosotros. Y yo sé que tú las trabajas mucho y por compartir un poquito. Sí, pues mira, te voy a dar un poco la visión de cómo lo trabajo yo individualmente en mí y cómo esto también puede afectar al funcionamiento de los equipos, ¿vale? Y de las relaciones al final. Eh, Cuando hablamos de compasión no hablamos de lástima, no, son cosas distintas. Es un concepto, por ejemplo, la compasión al estilo, pues, que son expertos en esto, la tradición budista, ¿no? La compasión es ese estado de apertura con una mirada de amor en mayúsculas, no un amor romántico, sino una capacidad de aceptación grande y profunda de lo que hay, ¿no? Dentro, fuera. Como tú bien dices, en los procesos así complejos, un poco en los que vamos entrando en un estado de mayor negatividad, muchas veces con nosotros mismos nos damos mucha caña. Pero tío, ¿por qué estás así? Si no es para tanto, sal de esto, tienes que activarte. El lenguaje tiene un poder increíble, ¿no? En programación neurolingüística, por ejemplo, se estudia mucho cómo las palabras determinan al final un pensamiento, ese pensamiento se convierte en emoción, emoción se va. Ahora, tú imagínate, joder, tengo que estar mejor, ¿por qué estoy así? Si no es para tanto, tengo que, obligación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si dices, bueno, observo que igual este no es el momento más expansivo, pero estoy acompañándome con cariño y haciendo por estar cada vez con más energía y eso me gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te mandas ese mensaje? Esto es una disciplina mental, ¿no? Primero es comprender los mecanismos que hay para buscar esta manera de comunicarte amablemente contigo y después es ser perseverante en la práctica, porque volver a saltar el piloto automático de siempre y volver a decir, joder, ya la has cagado otra vez, ¿no? Y Totalmente. entonces, al darte cuenta, vuelve a influir el darte cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Pues porque estás haciendo tus prácticas de mindfulness, tu meditación, te das cuenta, ay, mira, me he juzgado, me estoy dando caña. Venga, haz una respiración profunda y corporalmente. Ay, claro que sí, me equivocaba en esta ocasión, somos humanos, adelante, otra vez. Sé amable contigo mismo y sigue adelante. ¿Por qué? Porque te va a ayudar mucho más.
te va a ayudar mucho más que el otro. Hay veces que hemos aprendido a darnos caña, a ver si así espabilamos más rápido. No. Que puede también que venga a lo que hemos visto, de esa, que hablabas antes de ese liderazgo, a veces también Son de donde patrones venimos, ¿no? aprendidos, son patrones aprendidos. Y cuando toca liderar personas, estas cualidades, si no las tienes integradas en ti, difícilmente puedes inspirar a tu equipo con ellas. Entonces, quizá como manager eres muy bueno en lo técnico, eres una máquina en lo tuyo y has sido... Pero hay veces que puedes tener mucha capacidad para gestionar con las personas, ¿no? Para sacar lo mejor de tu equipo y que brillen. Y otras veces vas desde tu propia herida, ¿no? Y desde tu propio... Y apretando, pero así no van a dar lo mejor de ellos, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo a hacer en los equipos. Cuando un equipo crece integralmente, Ok. es que un equipo crezca, que un equipo vaya madurando, que las relaciones entre ellos se vayan consolidando, siendo más fluidas, de mayor profundidad y en definitiva que se comuniquen de una manera menos reactiva. Joder, esto tenía que ser... bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos mejorarlo? La comunicación es una herramienta fundamental. Muchas veces en los equipos, pues oye, hemos ido creciendo en nuestros puestos, pero no nos han dado unas herramientas concretas. Claro. Las empresas constantemente se hace formación. Es fundamental que vayamos desarrollando nuevas capacidades, ¿no? Se habla siempre de soft skills, ¿no? Pues oye, tenemos que saber tener una buena escucha, tenemos que tener una capacidad de comunicar sin dañar y no desde la reactividad, sino desde una proactividad amable, calmada, inspiradora. Y eso hace que todo fluya de otra manera, ¿no? Cuando no te viene de serie, que no suele ser el caso, viene de serie, pues toca trabajarlo, ¿no? Claro. Y oye, ¿cómo hago esto? Pues ahí entramos nosotros y ayudamos a los equipos a avanzar más rápido en ese proceso de inspirarse, de construir lazos potentes y de sentir, oye, vamos todos a una y así sí podemos con todo, ¿no? Hay algo que yo siento, que es que muchas veces confundimos la felicidad con la euforia y en estos momentos, ya sea de elegir actividades que nos hacen felices o no, confundimos algo que nos da un subidón dopamínico que en el fondo sabemos que no es bueno o no. ¿Cómo diferencias tú las cosas que realmente te hacen bien de las que te pueden hacer sentir bien en un momento, pero sabes que en el fondo no? Me refiero, aterriza si quieres. Sí, no. Muy interesante. Yo para mí tiene mucha importancia la mirada un poco también. Te diría, fíjate que por un lado te voy a hablar de experimentar el presente, ¿no? Y de esa conexión con el momento, pero por otro lado tener una visión de largo plazo. De largo plazo en cuanto a nuestro bienestar. Es decir, yo ahora me podría ir a pasear o tumbarme con el mando. Igual digo, me queda tumbado con el mando, pero yo sé que pasear me viene bien a la larga, ¿no? A posteriori. Entonces, también ser un poco conscientes de que va a haber una tendencia y un impulso en ocasiones a la comodidad, a la gratificación instantánea. Y bueno, no hay que ser... Tampoco hay que ser radical, ¿no? Pues hay veces que esa gratificación instantánea pues te viene bien y te das ese capricho y te comes tu oncita de chocolate, simbólicamente. Que creo que tiene mucho que ver en cómo lo abordas, ¿no? Porque tú puedes irte de cervezas, tomarte una comida X y lo puedes hacer desde las ganas de evadirte o desde las ganas de vivir una experiencia puntual, ¿no? Sí. Y como tú decías al principio, todo tiene que ver con esas gafas y con cómo lo miras, ¿no? Sí, esto es clave, la palabra evadirte, ahí está, ¿no? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Pues claro. Hay veces que quieres... no quiero eso que hablábamos de tal, claro. Quiero salir de esto ya, ¿no? Otras veces, pues oye, que quiero disfrutar y está perfecto. Yo creo que la diferencia entre estados así muy eufóricos, momentáneos, ¿no? Y algo que... y una cualidad de serenidad, de satisfacción vital, pues para mí tiene que ver con estar consciente, ¿no? de lo que hay, de si lo que estás haciendo te gusta, lo eliges, quieres hacerlo, ¿no? Estás en camino de construir cosas que te gustan y son bonitas, o simplemente buscar la euforia del momento, que sabes que normalmente cuando hay un pico muy alto, pues luego te viene un bajón grande porque sí, me lo paso muy bien, pero en el fondo se te queda un vacío, ¿no? Claro. Bueno, y que incluso en tema de neurotransmisores y bioquímicamente tú tienes una subida y tienes una bajada, ¿no? Aquí lo hemos explicado a veces, tú tienes una subida
con una escala como de 10, a lo mejor tú subes una sensación del nivel 9 y luego no es que vayas a 0, es que vas a -4 hasta volver a subir. Y muchas veces son esas sensaciones que tú dices de que parece que te falta, ¿no? Y es bioquímica realmente también lo que está faltando ahí. Y claro, en casa de herrero cuchillo de palo, tú eres capaz de cohesionar a 1000 personas en un auditorio, ayudas a muchas personas one on one. Yo sé que eres padre, tenemos un montón de padres en la comunidad. ¿Cómo llevas esto un poco a tus hijos cuando no... Claro, a lo mejor no tienen la capacidad de pensar como tú, o qué tips podríamos dar un poquito ahí, que me parece súper importante, porque muchas veces los padres nos escriben, claro, ellos se empiezan a cuidar, se empiezan a entender todo este proceso de salud preventiva y longevidad saludable, pero lo quieren compartir en casa y no siempre es tan fácil, ¿no? Pues te voy a hablar totalmente de mi experiencia, Claro. porque es lo que tengo para ofrecerte, ¿no? No tengo un manual, ojalá no lo tenemos nadie, entonces yo hay muchas veces, a mí hay frases que me sirven para anclarme, ¿no? Vale. Y hay una que referente a la paternidad, yo porque me la dije incluso un pediatra, ¿no? Que dijo, todo entra dentro de lo normal. Porque son más pequeños, yo lo mío ya son más mayores, ¿no? Pero cuando son más pequeñitos, oye, y esto, y está en esta fase, tal, todo entra dentro de lo normal, todo se va regulando, ¿no? Bueno, y hay otra frase que casi la conecto muy con esto, que es, hacemos lo que podemos. O sea, tú te propones... Yo he sido, y lo sigo siendo, un padre de estos motivados, ¿no? De los motivados, de me voy a leer todos los libros, o sea... Estaba Chris, mi compañera embarazada, y estaba leyendo yo libros de educación, de no sé qué. Ahí siempre muy anticipada, y luego te das cuenta que el día a día pues vas haciendo lo que puedes y te encuentras muchos conflictos internos, porque tú idealizas, yo veo a un padre súper presente y entregado, tal, pero luego no llegas a ese modelo ideal que te has generado en tu cabeza y te produce frustración. Y me gustaría no gritar nunca y de repente un día te descubres gritando y te sientes culpable. Y entonces la paternidad te coge así por dentro y te remueve. Y vas haciendo lo que puedes, vas aprendiendo herramientas, va siendo un proceso muy bonito de soltar esa exigencia de la perfección, y te vas dando cuenta que no hace falta ser perfecto, que ni falta que hace, ni lo vas a ser, Ni por lo vas mucho a que ser, pretendas. claro. Y desde ahí vas haciendo lo que puedes. Si cuando te equivocas es súper valioso reconocerlo, y desde ahí poder construir, y también eso es un mensaje para tus hijos, es decir, no hace falta que seáis perfectos, tu padre ni tu madre tampoco lo es, ya lo es, nos equivocamos, pero bueno, vamos a hablarlo y ver cómo lo podemos hacer mejor la siguiente vez. Y es un proceso, yo te diría, de aprendizaje continuo, que ahora valoras muchísimo más lo que han hecho tus padres por ti. De manera, pues hacemos todo lo que podemos, en definitiva. Y es de una gran belleza. Es un motor, para mí es un motor muy grande a seguir aprendiendo, a seguir trabajándote, porque al final eres un ejemplo también, Claro. ¿no? Si tú tienes hábitos, oye, yo ahora cuando llego de mi paseo por la mañana, que yo madrugo para darme el paseo, saco a la perrita, voy a caminar una hora, me escucho mi podcast, mi curso, lo que toque, y cuando llego mis hijos se están levantando para ir al Insti a las 7 de la mañana, yo ya me da mi paseíto, yo ya vengo activo, buenos días, están sobaetes, y yo llego y me ven que me pongo pues a hacer unos fondos, me pongo con el TRX un poquito, y ellos lo están viendo todos los días, día tras día, me ven que me siento a meditar un ratito, que cojo un libro por las tardes cuando ellos están estudiando. Bueno, eso les va quedando. Les queda mucho más tu ejemplo Que lo que les dice. que lo que les digo. Que también les digo. Muchachos, sentaros. Os voy a contar una historia de un antiguo maestro. Dicen, papá, no nos echen la charla. Haber nacido en otra familia. Hacemos lo que podemos, pero es muy bonito. Bueno, la verdad es que yo siento que hemos compartido un montón. Te agradezco muchísimo. Seguro que haremos algún otro, porque tú estás en continuo desarrollo y tienes un montón de cosas que contar. Si alguien quiere saber más sobre Miki tiene un mundo percusión con Tuque Batuques o Miki Moreno, lo vais a poder encontrar en Instagram. Luego está también la escuela, que creo que es algo... La escuela de crecimiento integral, que creo que es algo muy interesante aquí. Veremos si podemos dejar algún link, alguna cosita en el vídeo. Claro, porque yo sé que esto interesa. Y bueno, la verdad es que darte las gracias por estar aquí y que seguimos aportando. Muchas gracias, Rick. Ha sido un placer muy grande.
Y sí, además de a ti darte mil veces las gracias, mensaje ya ahí para tu audiencia. eh, cuidaros, disfrutar, nutrir, ver qué cosas os van bien, os hacen bien y ver la manera. Y si estás en un momento así más difícil, es una oportunidad, ¿vale? Aunque todavía no estés viendo claro para qué te está sucediendo todo esto, vas a verlo. Sigue ahí, investigando, cuidándote, haciendo todo lo que puedas por ti, dándote mucho cariño, mucha amabilidad y sigue adelante, que poco a poco todo se va clarificando. Sí, de hecho quiero cerrar, me gusta esa parte de confianza. Leí el otro día un libro muy interesante de Charles Pepin sobre confianza y hablaba un poco de, a veces pensamos que la confianza en uno mismo viene de lo que sabemos hacer, Ujú, pero se une a dos cosas que uno contigo. Uno es que se une a tu entorno, tú no podrías confiar si no hubiesen confiado en ti, porque tú ujú, naces y eres un ser que necesitas que te cuiden, que confíen ujú, en ti. Y luego está esa parte a la que apelo que tú estás diciendo de la vida. Entonces, ujú, tú confías en tus herramientas, confías en tu entorno, en quien ha confiado en ti, y confías un poco en la vida, ¿no? ujú, En la beneficencia, en cómo lo queramos llamar, pues eso, en este proceso ujú, que todo termina y que saldrá bien. Y que ujú. saldrá bien. Seguro, seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.